Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase. En este caso vamos a desarrollar el contenido de las esquizofrenia. Muy similar como pasaba en la patología que vimos anteriormente, los trastornos de ansiedad clásicamente eran conocidos como trastornos neuróticos o también como trastornos psiquiátricos menores, según lo que habíamos dicho. En este caso, la patología que vamos a hablar, la esquizofrenia, de manera similar en el lenguaje clásico psiquiátrico, eran conocidos dentro de un gran conjunto de patologías que se las unía como psicosis. Esto ya está un poco en desuso y la psicosis, como vamos a explicar más adelante, está reducido solamente a un síntoma. También estos trastornos son llamados clásicamente los trastornos psiquiátricos mayores. Entonces, esta patología, la esquizofrenia, que es la que vamos a trabajar ahora, responde al estereotipo del loco. Cuando cualquier persona en lenguaje coloquial le pedimos que se imagine una persona loca, muy probable que ésta responda al esquema del paciente que padece esta patología, la esquizofrenia. Si la comparamos prevalencia con los trastornos depresivos o los trastornos neuróticos, como veíamos en la clase anterior, especialmente los fóbicos, que son los más frecuentes, esta patología tiene una menor incidencia. Pero lo que tiene esta patología que es muy discapacitante. En su indicador, 1 de cada 100 personas tiene probabilidad de desarrollar la enfermedad. Cabe aclarar aquí en este punto que si nosotros lo comparamos a las esquizofrenias con los trastornos bipolares, en especial el trastorno depresivo, va a tener una menor incidencia. De la misma manera si lo comparamos con los trastornos de ansiedad, en especial los trastornos fóbicos o las crisis de angustia, que son los más frecuentes. Por todas las consecuencias que atrae esta enfermedad, es considerada una problemática creciente en salud pública. Y como lo hemos visto en las primeras clases de la asignatura, la OMS la categoriza también como una de las enfermedades más discapacitantes dentro de las 10 primeras causas de discapacidad a nivel mundial. Si tratamos de definir qué es la esquizofrenia, podemos definirlo conceptualmente como lo vamos a hacer ahora, o también etimológicamente de la palabra. Ambas partes se van a complementar en esta definición. Si tratamos de definir la esquizofrenia, podemos decir que es una enfermedad crónica caracterizada por un trastorno en el encéfalo. Este trastorno del encéfalo va a alterar los pensamientos, esto va a tomar forma de delirio, que lo vamos a desarrollar más adelante. Van a haber alteraciones de la percepción, que la vamos a denominar en esta patología alucinaciones. Vamos a tener alteraciones de los sentimientos, que también esto va a tomar forma del síntoma de ambivalencia afectiva, y en algunos casos particularmente va a haber una alteración de la conducta, desde un cuadro de excitación psicomotriz o como pueden ser los estados catatónicos, que lo vamos a mencionar más adelante también. Vamos a decir que la esquizofrenia va a generar en el sujeto que la padece una pérdida de contacto con la realidad, con el yo mundo. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que la persona no se pertenece. Antes se decía que el paciente está alienado, ¿sí? Fuera de sí. Entonces esto es importante porque es difícil trabajar con un paciente que no reconoce o no tiene las capacidades, dada la enfermedad, de poder identificarse como una persona enferma que necesita ayuda. Esto va a poner mucho más sombrío el pronóstico. Como decíamos hace rato, la esquizofrenia simboliza la vulgar locura. Esta imagen muy gráfica, si bien no se da físicamente así, nos trata de representar lo que es según la etimología de la palabra la esquizofrenia. Según su origen etimológico, tenemos dos raíces dentro de esta palabra. La primera es la raíz esquizo, que traducido significa división, y frenia, que significa mente. Podríamos decir entonces que en un sentido literal esto significa que el sujeto tiene la mente dividida. Entonces podemos decir que la esquizofrenia tiene un lugar privilegiado en el campo de la salud mental, ya que es una enfermedad muy discapacitante. Habíamos dicho que responde al estereotipo de la vulgar locura, porque representa el grado máximo de enfermedad mental, lamentablemente.
Entonces habíamos dicho en la primera clase que a las personas que padecen estos trastornos o enfermedades mentales se les va a asociar un estigma. El estigma de ser un loco, el estigma de ser un sujeto con una enfermedad de salud mental. Entonces, esta enfermedad también va a modificar negativamente tanto el funcionamiento intelectual como también aquellas capacidades que tiene el sujeto para poder enfrentarse a las demandas de la vida diaria. Podemos ver aquí que un pronóstico oscuro se va visibilizando en esta persona, ya que ni siquiera es capaz de satisfacer sus necesidades básicas. Como decíamos hace rato, la persona está fuera de sí, no se pertenece. Vamos a empezar a describir un poco la clínica de este trastorno. Lo vamos a clasificar de tres maneras: como síntomas positivos, como síntomas negativos y como síntomas desorganizados. Dentro del grupo de los síntomas positivos van a ser los más floridos, los más llamativos, y por ende van a ser los síntomas diana de la enfermedad. O sea, que lo que quiero decir con esto son los síntomas donde el tratamiento, al menos el tratamiento farmacológico, va a poner como objetivo poder controlar o poder atenuar. El gran síntoma positivo es la psicosis. Si bien yo les decía al comienzo que estos eran llamados antes trastornos psicóticos, en la actualidad solo se reducen a este síntoma positivo, que es la psicosis. Esta psicosis está conformada por dos síntomas. Uno va a ser la alucinación y otro va a ser el delirio. Vamos a definir las alucinaciones como la alteración de la percepción. Entonces pensemos aquí por dónde percibimos el mundo nosotros a través de los sentidos. Entonces lo que va a estar alterada en las alucinaciones van a ser esta percepción, los sentidos. Entonces va a estar alterado lo que ve o lo que oye, principalmente estos dos, lo que ve y lo que oye, van a ser más frecuentes en este tipo de patologías y con menor intensidad, aunque sí pueden presentarse, aunque es menos frecuente, las alucinaciones vinculadas a lo táctil, a lo gustativo o a lo olfativo. Otros síntomas clásicos van a ser los delirios. Por definición, los delirios van a ser la alteración del curso del pensamiento. Hacia el final de la clase voy a profundizar un poco más el tema de los delirios. Otros síntomas que muchas veces no forman parte de los síntomas diana, pero la verdad generan mucho malestar en el sujeto, son los que alteran la funcionalidad cotidiana del sujeto, que son los síntomas negativos. Entonces puede estar alterado el afecto. En este caso va a tomar esto forma de una ambivalencia afectiva. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Y esto márquenlo bien, que el sujeto puede amar y odiar al mismo tiempo. Esto parece incoherente, parece loco, pero es propio de estos pacientes. Por ejemplo, un sujeto en estas condiciones puede estar agresivo, golpeando a una persona, y en el mismo tiempo está llorando por el dolor que está causando. Traten ustedes de hacer esta abstracción y de pensar en la situación y de tener un poco de empatía con estas personas, y piensen ustedes cómo se sentirían con este síntoma. Va a haber alogia, en lo que quiere decir la alogia, que es una pobreza en el lenguaje, tiene un lenguaje muy acotado. También, como vimos en los cuadros depresivos, en algunos casos puede haber anedonia, baja autoestima y déficit de autocuidado. En estos tres no me voy a detener mucho porque ya lo debemos haber trabajado en otro cuadro. Entonces vamos valorando acá que tenemos que ir recolectando o ir incrementando algunos contenidos que ya hemos profundizado en cuadros anteriores. Es por ello que en algunos temas voy a avanzar bastante rápido porque ya lo hemos trabajado en otro punto en la materia. Otro grupo de síntomas son los síntomas desorganizados. Los pensamientos van a estar desorganizados, puede haber una conducta desorganizada, puede haber violencia y en casos opuestos puede haber incluso catatonías. Las catatonías pueden ser pensadas como la rigidez de los músculos, pero al hacer una prueba de clínica médica para valorar el funcionamiento de los músculos no se encuentra alguna alteración fisiológica observable, pero el sujeto no puede movilizarse. Puede haber incluso estados de estupor donde el sujeto pierde la conciencia, pero clínicamente no tiene nada.
Entonces pueden haber estos ambos extremos, personas incluso que están cursando con un cuadro de excitación psicomotriz. Por el otro lado está un paciente catatónico del tipo estuporoso, por ejemplo. Si tratamos de identificar una posible causa para las esquizofrenias, no la vamos a encontrar necesariamente. Si bien hay una gran predisposición heredobiológica, como lo van a profundizar ustedes en el material bibliográfico, se puede decir que hay una conjunción y no solamente basta con tener la predisposición biológica para desarrollarla o no. Esto va a depender de los factores psicológicos, factores familiares, culturales, que van a hacer que pueda manifestar o no en el sujeto esta enfermedad. Además, esto también va a depender del pronóstico. A veces si yo tengo una familia que es conflictiva, con altos niveles de tensión al interior de la familia, entonces la familia no va a jugar un rol terapéutico en este sentido. Entonces puede ser que sea un factor desencadenante de esta esquizofrenia. Siempre además vamos a tener que entender a los factores culturales vinculados al momento histórico y lugar cultural donde nos encontremos. Recordemos que para algunas culturas ciertas actividades o costumbres o hábitos pueden ser aceptables y en otros no. En función de esto también vamos a valorar la situación de salud del sujeto. Algunas condicionantes psicológicos también son interesantes de analizar. Entonces va a depender del entorno donde se encuentre el sujeto para desarrollar o no esta patología. Muchas de estas personas pueden resultarnos cómicas por cómo se visten, por cómo lo observamos su comportamiento, por las cosas que hablan. Recordemos que estas personas responden al sinónimo de la vulgar locura, como veíamos. Pero en su interior pues hay un gran conflicto que es un tormento para esta persona. El sujeto es incapaz de controlar sus propios pensamientos. En muchos casos es incapaz de decir que no a ciertas órdenes que él va a escuchar o va a tener en su cabeza. Tiene una visión distorsionada de la realidad, lo que va a hacer que se vaya aislando o lo vayan aislando de los demás. Por eso vuelvo a repetir, esta es una de las enfermedades muy discapacitantes. Empecemos ahora a analizar el curso clínico de la enfermedad, que esto lo vamos a tener que tener muy en cuenta en las diferentes etapas que vamos desarrollando nosotros. Según el curso clínico de la enfermedad, tenemos que decir primero que es una enfermedad crónica, que no se va a curar desde que se manifiesta hasta que el sujeto deja de existir. Lamentablemente va a tener que convivir, que coexistir con la enfermedad y aprender a sobrellevarla. De esto va a depender el éxito terapéutico o no del tratamiento. Como trata de mostrar el gráfico, esta enfermedad va a cursar con brotes esquizofrénicos, que son estos picos que estamos viendo, donde cada brote nos va a dejar una secuela. A esta secuela la vamos a llamar con nombre y apellido. Tiene un defecto esquizofrénico. Si ustedes observan las flechas rojas gruesas, están mostrando que esta personalidad normal no vuelve al mismo lugar donde inició, sino que a causa de este brote esquizofrénico que dejó este defecto, que va a ser una alteración permanente en la personalidad. Y además se dice por regla general que luego de la segunda recaída es mucho más frecuente que sucedan otros brotes. Con cada brote que haya, obviamente va a ir aumentando el deterioro en cada recaída. Luego de cada recaída va a haber un periodo de remisión. Si podemos ver, hay una línea chata, una línea plana que se mantiene a lo largo del tiempo. Esto es importante porque el rol de enfermería o el tratamiento que va a tener el sujeto en un sentido amplio va a estar dirigido a poder hacer más ancho este periodo entre una crisis y otra, para que el sujeto no se vaya deteriorando más. Recordemos que cada brote va a dejar una alteración permanente de la personalidad. Lo que veíamos hace rato era el curso en general a lo largo de la vida del paciente. En esta parte nos vamos a detener concretamente a describir parte por parte cómo va a cursar una crisis o un brote llamado el brote esquizofrénico. Primero va a comenzar en esta pseudo línea de normalidad a modificarse lentamente. Por eso se dice que es lento e insidioso. A esta primera etapa, antes de que llegue el brote propiamente dicho, lo vamos a denominar fase prodrómica. Un pródromo es algo que antecede a la crisis. Este concepto lo vamos a aplicar
por lo menos en 2 patologías más antes de terminar el programa de la asignatura. En esta fase prodrómica hay pequeños cambios de la personalidad. El sujeto puede quejarse de pequeñas molestias que a veces pueden pasar desapercibidas para la familia. Puede interesarse en actividades hasta entonces poco habituales en él. Esto es importante, como decíamos hace rato, considerarlo en el momento histórico, cultural y la psicología propia que tiene la persona, de los hábitos que tiene. Por ejemplo, si es poco frecuente que la persona lea libros de filosofía o lea la Biblia a veces, y de pronto a la familia le llama la atención que empieza a leer la Biblia, que habla de los que leen la Biblia, que pone canales religiosos tratando de vincular o encontrar lo que encuentra en la Biblia con lo que está proyectándose en la pantalla. Entonces a veces, como el sujeto, si antes le gustaba salir con sus amigos, estar de fiesta, y de pronto empiezan a cambiar esas actitudes, hay como un retraimiento social. Para algunas familias esto pasa inadvertido porque mientras el sujeto esté en su casa, esté tranquilo, ellos están tranquilos. Esto vamos a poder identificarlo nosotros, pero por la reconstrucción del hecho anterior. Nosotros nos vamos a encontrar al sujeto generalmente en la fase psicótica, porque estos cambios en esta fase prodrómica van a ser lentos o insidiosos, van a ir avanzando progresivamente. ¿Qué es lo que hace el sujeto en esta etapa? Está buscando materiales, está tratando de buscar relaciones. Muchas veces estas relaciones no son lógicas entre sí mismos, pero sí tienen sentido para esta persona en particular. Entonces lo que tal está elaborando es su trama delirante, cuál va a ser el tema de delirio, y tal vez por la descripción que veíamos hace rato, esto puede estar más identificado hacia un delirio del tipo místico. Cuando va pasando el tiempo y el sujeto va construyendo su trama delirante hasta que un momento llega al punto máximo, a esto vamos a llamar fase psicótica o brote propiamente dicho. ¿Qué es lo que pasa? El sujeto ha terminado de construir su trama delirante y tiene todos los argumentos consistentes según su propia experiencia para poder aseverar o para poder asegurar su afirmación. En esta etapa crítica o brote propiamente dicho, los síntomas van a ser los más floridos. Va a haber delirio, va a haber alucinación, puede haber conducta desorganizada, caracterizada por una excitación psicomotriz. El sujeto puede estar violento, puede haber incluso ideas de suicidio o ideas de homicidio, o ambas dos. Pueden haber también cursar con episodios de catatonía, rigidez en el sujeto. Entonces la etapa más florida, y para esto ustedes van a tener que pensar actividades de enfermería, porque estos pacientes en estas condiciones agresivos, violentos, delirando y alucinando, les puede llegar en cualquier lugar donde ustedes se desempeñen el día de mañana como profesionales. Superada la fase psicótica o superado el brote, ¿qué es lo que va a pasar? Progresivamente la personalidad va a ir regresando a un estado de normalidad. A esta etapa la vamos a llamar fase residual. Recordemos este nombre de fase residual porque luego lo vamos a volver a retomar cuando hablemos de los tipos de esquizofrenia. Entonces, en esta fase residual hay una alteración de la afectividad, hay un retraimiento social intenso, como decíamos al comienzo, y puede haber pensamientos o conductas extrañas para el normal, para el común de la sociedad o del grupo social donde él se moviliza. Como habíamos dicho anteriormente, cada crisis o cada brote va a dejar un defecto esquizofrénico que era una alteración permanente en la personalidad. Entonces ahora estamos en condiciones de poder hablar de cuáles son los tipos de esquizofrenia. Para esto yo les voy a pedir que tengan ustedes en cuenta, primero, que la esquizofrenia por regla general se manifiesta en adultos jóvenes o en la adolescencia preferentemente. Otro aspecto que tienen que tener en cuenta es el síntoma psicótico. Pensada la psicosis como síntoma, que recordemos estaba a su vez constituida por dos síntomas, el delirio y la alucinación. Con estas dos cosas en claro, vamos a empezar a desarrollar los subtipos de esquizofrenia. La primera es el tipo de esquizofrenia simple. Se caracteriza por la predominancia de uno de los síntomas psicóticos. Por ejemplo, es una esquizofrenia donde está más marcado o el delirio o la alucinación en esta persona. Por eso toma el nombre de simple, uno solo. El subtipo de esquizofrenia, el tipo paranoide, responde a la esquizofrenia, digamos,
A modo que me puedan comprender, la esquizofrenia estándar es la esquizofrenia donde se presenta el síntoma psicótico y se da en este rango etario que habíamos hablado inicialmente del adulto joven, o en el caso de la desorganizada o también llamada hebefrenia o también hebefrénica. Dentro de la esquizofrenia del tipo hebefrénica, la característica particular que tiene, y por eso también le da el peor pronóstico a esta patología, es que se puede dar a edades tempranas de la vida, inclusive en niños. Entonces, como habíamos visto hace rato en el curso clínico, esta es una enfermedad crónica, cursaba con brotes a lo largo de la vida. Si un brote le da a un niño y ese niño va a tener un defecto esquizofrénico que va a ser una alteración permanente en su personalidad, es más probable que, como tiene un periodo de vida más largo, una esperanza de vida más larga, en este transcurso de la vida tenga mayor cantidad de brotes psicóticos, mayor deterioro cognitivo. Por eso es que este tipo de esquizofrenia va a ser catalogado como una de las de peor pronóstico. La catatónica, a su vez, si ustedes leen los libros, nosotros no vamos a desarrollar mucho este tipo de esquizofrenia. Podremos encontrar un gran subtipo dentro de esta categoría de esquizofrenia del tipo catatónica. Lo manifiesto aquí, más allá del síntoma psicótico, es que justamente en las catatonías hay una alteración que es muy particular, que es la alteración de los movimientos. Puede ser una rigidez de alguna extremidad, de algún miembro o alguna parte del organismo. En los casos más graves, el sujeto puede llegar a un estado estuporoso o un estado de inconsciencia donde no responde a estímulos. Puede tomar inclusive alguna posición extraña, se llama también alguna posición viciosa. Por ejemplo, tener la palma cerrada y permanecer días o meses en esa posición. Dentro de la parafrenia, es la esquizofrenia donde se da el síntoma psicótico estándar, pero a diferencia de la hebefrénica, se da en edades avanzadas de la vida, hablando de un adulto medio, un adulto mayor. Entonces, ¿qué es lo que puede haber pasado en este tiempo? Que el sujeto ya haya establecido relaciones sociales, que tenga una familia, que tenga un trabajo, que tenga amigos, que tenga lazos sociales. Este componente puede servir de contención social y emocional y terapéutico para esta enfermedad. Entonces va a tener un mejor pronóstico esta parafrenia, porque además, recordando el curso clínico de la enfermedad, a mayor edad va a tener menor cantidad de brotes psicóticos, o sea, menor cantidad de defectos. Otro tipo de esquizofrenia del tipo residual, está remitiendo el brote esquizofrénico. El último, que va a ser la esquizofrenia del tipo indiferenciada, de manera similar como pasa en muchas patologías psiquiátricas, está colocada esta categoría a fin de poder registrar con este tipo como una esquizofrenia indiferenciada, cuando tal vez por cuestiones de tiempo muy similar a la residual no se tienen certeza sobre qué tipo de esquizofrenia es, se la puede categorizar temporariamente bajo esta categoría, hasta que el equipo de salud tratante puede identificar a qué subtipo concreto de esquizofrenia corresponde. Entonces vamos a pensar en esta presentación y les voy a dejar una primera tarea, que ustedes piensen, ¿por qué creen ustedes que la cátedra, o nosotros vamos a decir que la esquizofrenia del tipo paranoide va a ser la de mejor pronóstico? ¿Y por qué también va a ser la de peor pronóstico la hebefrénica? Tema para pensar y para ir discutiendo en el cursado de la asignatura. Vamos a avanzar ahora con el pronóstico de la enfermedad. Y en este cuadro vamos a diferenciar cuáles son aquellos factores o elementos que me pueden dar noción de que el sujeto tiene un mejor pronóstico o un peor pronóstico según las condiciones. Va a tener un mejor pronóstico si es un adulto medio, o peor pronóstico si es más joven. Pongamos en situación lo que veíamos anteriormente, que a más joven, mayor cantidad de brotes. Además, esto te está dando cuenta de la intensidad con la que se manifiesta la patología.
El soporte social también va a ser importante. Si la persona está casado, si tiene alguna familia que lo acompañe, esto va a mejorar su pronóstico. ¿Por qué? Porque va a haber un soporte social, una familia, un hijo, una hija, que va a poder ayudarlo y hacer recordar que, por ejemplo, tiene que cumplir el tratamiento farmacológico o que tiene que asistir a una institución de medio camino o a un hospital de día, dependiendo del caso. Caso contrario, que no lo van a tener aquellas personas que viven solas porque son solteras, divorciadas o viudas, o si no tienen familia, o si tienen una familia, pero en esta familia hay altos niveles de tensión, de agresión, de violencia, desinterés hacia esta persona. Entonces esto va a empeorar obviamente el pronóstico del sujeto. Si la enfermedad se presenta breve, en un periodo breve de tiempo, entonces si tiene un comienzo agudo, es de mejor pronóstico porque va a tener una remisión mucho más rápida, comparada con aquella que tiene un inicio más solapado, más disimulado al comienzo. Va a tener mejor pronóstico porque si tiene una causa identificable, por ejemplo, si hay una depresión o si surge como un síndrome de abstinencia. Cuando hablamos de esto, si hay una causa identificable, estamos hablando de este síntoma psicótico de alucinación y delirio en su conjunto. Entonces va a tener un peor pronóstico o si hay mayor predominio de síntomas negativos en este cuadro. Acuérdense. Vamos a pensar el tratamiento, las actividades de enfermería, pero antes de eso queríamos plantearle nosotros a uno de los psicofármacos que ustedes no pueden pasar por esta materia sin conocerlo, identificarlo como parte del tratamiento de esta patología. Como estamos hablando de un síntoma psicótico, que era el síntoma diana, se le va a prescribir a este sujeto por regla general antipsicóticos, porque tiene una psicosis que es delirio y alucinación. Además, a este sujeto podemos probar diferentes tipos de antipsicóticos, o también llamados en el lenguaje de la psiquiatría clásica neurolépticos. Uno de los más usados, aunque también en el Hospital de Salud Mental vamos a encontrar que se están probando nuevos antipsicóticos con menores efectos secundarios que este, pero nosotros digamos que va a ser la vedette dentro de la psiquiatría este psicofármaco, así que no pueden no saberlo. Este fármaco es el haloperidol. Las presentaciones en las que va a venir este fármaco. Este fármaco puede venir en 3 presentaciones que van a ser de nuestro interés. 2 van a corresponder a la administración por vía oral y una va a responder a la administración por vía intramuscular. Dentro de las vías orales tenemos las gotas y los comprimidos. Generalmente la presentación en gotas se deja para casos de niños o ancianos. Y la otra presentación que nos va a interesar mucho a nosotros es la presentación inyectable, que es para vía intramuscular. A esta presentación, solo a esta presentación, se la va a denominar haloperidol o halopidol decanoato. Siempre cuando encontremos un fármaco que tenga el sufijo decanoato, nos va a estar indicando que es una droga de depósito. En este caso va a durar al menos 4 semanas, o sea 28 días. Dependiendo del sujeto, cada 28 o 30 días va a tener que administrarse esta medicación. Así que ya empezamos a vislumbrar algunos cuidados de enfermería en la administración de este fármaco haloperidol decanoato, que vamos a tener en cuenta las consideraciones generales que ustedes ya han visto en fundamentos de enfermería, y no me voy a detener en eso, como los 5 correctos, los 3 yo, entre otros. Pero la técnica de administración de esta vía intramuscular puede ser utilizada con la técnica de burbuja de aire, que tampoco me voy a detener, pero sí se la vamos a preguntar en la instancia de examen, ya que esto es un contenido que comprendemos nosotros, ustedes ya lo estudiaron en materias previas a esta. En algunos casos, aunque se está dejando de utilizar también la que se llamaba técnica en Z, que para otros fármacos puede ser útil, pero en este se está prefiriendo, por lo menos a nivel local acá en el hospital, la técnica con el tapón de aire o la burbuja de aire. Recordemos que esta es una inyección intramuscular que tiene que ser con características de intramuscular profunda, que no se debe de desperdiciar ni 1 milímetro del fármaco, ya que esto puede alterar la duración, ya que es una droga de depósito, o sea, de liberación progresiva. Otro aspecto fundamental que tenemos que tener en cuenta es que este fármaco va a producir un efecto colateral. Este efecto colateral o efecto secundario se van a denominar parkinsonismos. Acordémonos de esta palabra. Parkinsonismo es un signo que nos va a recordar al temblor fino,
principalmente en las extremidades, que va a ser bastante molesto. Inclusive imagínense ustedes y hagan la prueba, tratar de tomar una sopa o consumir algo con una cuchara y que estén temblando de manera fina como pasa en el Parkinson. Pongámonos en situación, este es un síntoma molesto que hasta incluso puede dificultar la vestimenta. Entonces, como acción de enfermería y cuidado de enfermería en esta administración, que el médico va a prescribir que se vincule a un antiparkinsoniano, haloperidol decanoato, para tratar de disminuir este efecto colateral que era el parkinsonismo. Muchas de estas aclaraciones, tienen ustedes algunas generalidades más de cuidados en enfermería, yo los invito a que los investiguen, ya que esto es criterio de evaluación en la asignatura. Además, este tratamiento farmacológico que he tratado de describir muy rápidamente, lo va a complementar preferentemente con el equipo de salud interdisciplinaria, principalmente con psicoterapia. Y además, otros fármacos que se están probando en esta patología son algunos antimaníacos, incluso se pueden dar como las sales de litio, que ya la vimos en clases anteriores. En general, el pronóstico de esta enfermedad es malo, como habíamos dicho, porque el sujeto no tiene conciencia de enfermedad, está perdido en su propio pensamiento. Entonces no hay mecanismo de defensa, el sujeto no niega, ¿sí? No tiene la capacidad de introspección a causa de esa enfermedad. Además, hay un gran estigma asociado a ellos. El tratamiento generalmente llega tarde porque nos va a llegar cuando está el brote manifiesto. Es muy difícil que una familia se dé cuenta, sobre todo en el debut de la enfermedad, toda esta fase prodrómica que habíamos dicho, sino muchas veces se la reconstruye cuando el sujeto está estabilizado. Entonces ayuda obviamente el tratamiento si hay un tratamiento que sea precoz. Vamos a pensar nosotros en el rol de enfermería. El rol de enfermería va a estar orientado a ayudar a las personas afectadas y a mejorar las condiciones de vida de los sujetos, que tengan una calidad de vida digna. Entonces, ¿qué es lo que vamos a valorar? Vamos a valorar en esta persona primero cuál es el estado mental que tiene el sujeto. Para esto vamos a tener que hacer algunas interrogaciones si el sujeto quiere hablar, o a veces podemos esperar que el sujeto tenga la predisposición para hacerlo. A veces pretendemos bombardearlo con preguntas y que no responda, y a veces no está predispuesto, tal vez porque no es el momento. Muchas veces es mejor sentarse, escuchar, tener paciencia. Cuando el sujeto esté receptivo, podremos indagar otros aspectos. Vamos a valorar el estado físico que tiene el sujeto. A veces puede estar alterado y en otras no, dependiendo del caso. Puede estar alterado por diarrea, también puede estar alterado por constipación, dependiendo del caso, la alimentación, y varios factores que debemos pensarlo en situación. Vamos a valorar las relaciones familiares. En algunos casos tenemos la familia presente, a veces esta familia es terapéutica y a veces hay altas tasas de violencia o de agresividad en la familia que no la hacen que sea terapéutica. Entonces esto tenemos que tener en cuenta, sobre todo si es que va a haber alguna persona que pueda asumir el rol de cuidador principal. Vamos a valorar también la cultura, las cosmovisiones. A veces podemos, dependiendo del lugar de donde provenga la persona, el pensamiento puede ser coherente según su cultura pero puede ser incoherente para mi cosmovisión, para mi mirada. Entonces esto lo debemos tener en cuenta también. Además, recordemos que este sujeto en todo momento tiene un riesgo de violencia. Puede estar violento hacia sí mismo, puede haber una ideación suicida, tal vez es porque estas voces le indican o le dan la orden de que se quite la vida, o en algunos casos de que quite la vida a alguien, que le haga una idea homicida. Sobre esto ya lo trabajamos en trastorno del estado del ánimo. Otro tipo de psicosis, clásicamente, que no nos vamos a detener mucho en esto porque en realidad es muy rara, es un tipo de psicosis poco frecuente, que son los estados paranoides, que se caracterizan por un único síntoma, que es el delirio. Este delirio está bien sistematizado, su trama delirante es muy compleja, ha invertido mucho tiempo el sujeto en esta etapa prodrómica en construir su trama delirante, por eso muchas veces es monotemático y va a tener una reacción lógica emocional propia en el paciente. O sea, va a ser coherente con el tema de delirio. Este trastorno va a comenzar de forma insidiosa y sin un inicio claro. ¿Qué son los delirios? Porque esto debemos profundizarlo. Entonces en este punto lo vamos a tener que desarrollar y para esto vamos a dejar un texto especial en el aula virtual.
Recordemos que el delirio nos puede jugar una mala pasada en el sentido de que el delirio puede ser pensado como una entidad psicopatológica, como la estamos viendo acá, como un trastorno cognitivo, e incluso en algunas bibliografías dentro del grupo de trastornos cognitivos vamos a encontrarlo al delirio, vamos a encontrar trastornos amnésicos y vamos a encontrar las demencias. Pero las demencias nosotros las vamos a trabajar en una unidad más adelante en esta asignatura. Ahora me quiero detener un ratito en el delirio para presentarles algunas generalidades. Si analizamos la etimología de la palabra como hicimos con la esquizofrenia, el delirio básicamente es de salirse, lira del camino. O sea, básicamente es salirse del camino. ¿Pero de qué hilo o de qué camino? Del hilo de la cordura, de la sensatez. El sujeto se pierde en sus propios pensamientos. Según el diccionario, el delirio es una creencia falsa basada en una inferencia incorrecta de la realidad externa, definida firmemente a pesar de que hay evidencia clara en su contra. El sujeto sigue argumentando con total seguridad lo que él afirma, porque para él es coherente lo que está planteando. En pocas palabras, y la definición que nosotros vamos a tomar en esta asignatura, es que el delirio es la alteración del curso del pensamiento, y eso no tenemos que olvidarnos. Una idea delirante uniéndose a otra, y esta a su vez a otra, forman una red. A esto vamos a llamar trama delirante. Esta forma una serie de falsas conclusiones que para el sujeto tienen la convicción de verdad y que sienten poseer esta verdad absoluta. Por eso es difícil o imposible en algunos casos, en algunos momentos, argumentarle o discutir con este sujeto porque no va a entender las razones o los argumentos que le podamos dar. Algunos de los principales temas de delirio que debemos conocer en esta asignatura van a ser los delirios de persecución, que son aquellos donde el sujeto supone que hay una conspiración hacia él para poder atentarlo, para poder hacerle algún tipo de daño. Les cuento brevemente, por ejemplo, que este periodo de aislamiento social obligatorio o de distanciamiento social obligatorio a muchas personas le puede jugar una mala pasada. Les comento brevemente una experiencia de una compañera mía que trabaja en el Centro Regional de COVID en esta provincia. Por ejemplo, ella atendió a un profesional del equipo de salud que tuvo que hacer 3 periodos de cuarentena, uno en Buenos Aires, uno en Córdoba y ahora estaba terminando el periodo de cuarentena aquí en la provincia de Salta. Eso significó más o menos de 15 a 20 días reales de encierro, digamos, en cada uno de los lugares donde estuvo. Entonces, ¿qué es lo que él tenía la persecución? De que él era una persona importante, valiosa, irreemplazable, y como él no tenía hijos que vayan a heredar todo lo que él tenía, necesitaban un cirujano de su calidad. Entonces el gobierno le había mandado al hotel donde él está residiendo a que le saquen sangre para poder clonar y hacer un nuevo médico que pueda hacer atender la misma complejidad que él atendía. Podemos ver acá cómo el contexto nos puede desencadenar algunas situaciones. Este tipo de delirio de persecución es muy frecuente en la patología que estamos estudiando, que son las esquizofrenias. Otro muy similar al que vamos a ver más adelante, que es el de amores, es el celotípico. Este delirio es muy característico de las personas alcohólicas. El delirio es el celotípico, que básicamente significa de crear esta persecución a partir de argumentos no fundados. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de una pareja donde el marido es alcohólico, porque por ahí es el caso más frecuente que se visualiza ahora, donde la mujer no puede salir ni a comprar, no la dejan salir ni a comprar ni a pasear, trata de controlar cuál es la vestimenta que se va a poner para que no la miren otras personas, otros terceros. Otro es la enfermedad somática. Esto se presenta más en los trastornos neuróticos, los de ansiedad que veíamos la clase pasada. En este tema principal de enfermedad somática es que el sujeto delira en que tiene una alteración en el cuerpo. Incluso pueden verse como con deformidades, con alguna alteración, y van a clamar asistencia de salud a partir de la enfermedad que poseen. Clínicamente se van a descartar todas otras patologías que podrían ser. Otro tema de delirio bastante frecuente en la esquizofrenia es el delirio de grandeza, o también llamado megalomaníaco, donde el sujeto supone o cree que es una persona de un mayor estatus.
pensar que somos los gobernadores, que somos los reyes de un cacique, una estrella, algún actor, algún famoso que le llame la atención a la persona. Otros que también está asociado más al alcoholismo, igual que el serotípico, los delirios de amores o erotomanía, o también llamado de Klerenbaum, asociados también a esta persona, de que esta persona está enamorado de mí perdidamente. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque me miró. Los delirios del tipo místico, ya sea la creencia en Dios o el diablo, recordemos que lo místico está orientado a dos polos, lo bueno, lo malo, Dios, el diablo. Dependiendo cuál es el sistema de creencia, se puede tener un delirio místico más orientado a lo divino o más a lo demonológico, como estamos proponiendo acá, ya que son los más frecuentes. Este tipo de delirio, justamente como su nombre lo dice, está relacionado con creerse personas místicas o creer que ven al diablo o que son el diablo, o que son profetas que vienen a salvar, o vírgenes o santas que vienen a salvar a la humanidad, son enviados de Dios. Estos tipos de delirios son los más frecuentes, aunque no son los únicos. Por favor, yo les pido que repasen y revean y vean bibliografía sobre los trastornos cognitivos, en especial los delirios que estamos trabajando ahora, y lo vamos a retomar cuando veamos demencias más adelante. Como lo hemos dicho, pensemos, pregunta de los exámenes más adelante, ¿cuáles son los temas de delirio más frecuentes en el paciente esquizofrénico? Se la dejo como tarea para que la puedan analizar. Bien, volvamos al rol que vamos a trabajar nosotros, y acá les voy a presentar algunas etiquetas diagnósticas que van a trabajar y que luego van a profundizar cuando resolvamos el trabajo práctico. Algunas de las etiquetas diagnósticas que podemos encontrar pueden ser el riesgo de violencia, que puede estar autodirigida o dirigida a otros. Puede haber una alteración de la percepción sensorial, recordemos que el sujeto está alucinando. Puede haber un afrontamiento ineficaz de la situación, recuerden que no hay conciencia de enfermedad. Puede haber un déficit de autocuidado a raíz de todo lo demás que veníamos viendo, y puede haber un deterioro de la integridad social a partir del retraimiento que puede tener esta persona. En esta oportunidad le va a tocar a ustedes pensar las actividades de enfermería. Lo pueden hacer como hicimos en la clase anterior, pensadas desde el segundo nivel de prevención y desde el tercer nivel de prevención preferentemente. Pero recordemos nosotros, y esta aclaración les debe servir para toda la asignatura y toda la actividad de enfermería que le vamos a pedir. Nosotros en el brevario o en algunos materiales vamos a ver que se desarrollan y se presentan intervenciones de enfermería. Nosotros vamos a comprender las intervenciones de enfermería como grandes ejes que van a organizar o deben agrupar cierto conjunto de actividades de enfermería. Para eso yo les voy a pedir que se pongan en situación, que hagan el ejercicio de pensar a un sujeto que tiene estos signos y síntomas que hemos presentado y cómo lo ayudarían. Esa actividad debe ser concreta, debe ser situada en la persona, ¿sí? Si por ejemplo, si mi intervención es básicamente ubicarlo en tiempo, espacio y persona, pensemos cuáles van a ser la actividad. Por ejemplo, para ubicarlo en persona, si el sujeto se llama Felipe y yo le digo, Felipe, ¿cuál es su apellido? Y él me dice, yo soy Jesús, voy a salvar el mundo, soy el enviado de Dios. No, usted se llama señor Felipe, es Felipe Gómez. Señor Felipe Gómez, y en todo momento yo no voy a fomentar el delirio, lo voy a ubicar en su persona, en el que él se llama Felipe Gómez. Entonces esa es una actividad concreta para que responde a esa intervención de ubicarlo en tiempo, espacio y persona. Ahora, ya lo ubicamos en persona. Por ejemplo, yo le podría dar una actividad que sea escribir su nombre, por un lado para distraerlo de su tema de delirio y por un lado para que se identifique con su propia persona. Otra actividad puede ser, por ejemplo, ubicarlo en espacio, explicarle, don Felipe, usted está en el hospital, ¿sí? Está en el servicio de guardia, y si las condiciones y el sujeto está en condiciones luego de ser estabilizado en su situación de salud, yo lo podría llevar a recorrer la institución de salud para identificarle, aquí está el baño, acá está el estar de enfermero, aquí puede venir a buscarnos a nosotros. Le vamos explicando, y con esa explicación lo estamos ubicando en el espacio en el que él está.
Entonces, esa es una actividad concreta que sigue respondiendo a mi intervención, ubicarlo en tiempo, espacio y persona. Y para ubicar el último, que es el tiempo, yo podría mostrarle diarios previamente seleccionados con las noticias que yo quiero que él lea. Porque, por ejemplo, si él está teniendo un delirio del tipo místico, no me conviene darle el diario de septiembre, donde sale todo vinculado a la fiesta del Señor y Señoras del Milagro acá en Salta. Entonces ahí estaría fomentando su delirio. Hay que ser cuidadoso en eso y seleccionar el material que yo le voy a dar y luego hacerle algunas preguntas. Si sabe qué día es hoy, sabe qué es lo que pasó en tal situación, en tal contexto, entonces hay que preguntarle, ¿sí?, para poder referenciarlo al día en el que está. Ahora en este momento estamos comenzando el periodo de invierno, entonces preguntarle qué es lo que pasa en invierno para ubicarlo en el tiempo, dónde está, cómo se debe vestir porque hace frío. Entonces ahí ya lo estamos ubicando en tiempo, espacio y persona. Y ahí podemos ver algunos ejemplos de actividades concretas. Con esta lógica nosotros le vamos a pedir que respondan los casos y también lo vamos a evaluar en las diferentes instancias que tengamos, pero siempre pensado en una situación en concreto. Si quieren sobre esto podemos empezar a trabajar y con esta lógica nos vamos a manejar y vamos a pedir ayuda a las profes, a los jefes de trabajos prácticos para que podamos ir afinando el lápiz en este sentido. Bueno, creo que hemos desarrollado la mayor cantidad de temas posible. Espero que esta clase haya sido de su agrado, que hayan podido comprender el tema. Este tema se lo conoce como la vedette de la psiquiatría. Si digamos que los trastornos neuróticos eran la Moria Kazan de los trastornos, esta patología sería la Susana Jiménez, para que puedan comprender la importancia que tiene para nosotros que ustedes comprendan los contenidos de esta patología en particular. Así que les dejo algunas imágenes que tratan de graficar algunos temas de delirio. Así que mucho gusto y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.